Cuestionamiento. Presidente Nicolás Maduro cataloga a Henry Falcón como entreguista por proponer la dolarización. Rescate de la economía. Diputado José Guerra propone plan de financiamiento externo para el país. Visto bueno. Delcy Rodríguez anunció que la Asamblea Constituyente aprobó decretos sobre criptoactivo y la moneda soberana, el petro. Exclusión y deserción. Presidente de la Alianza por el Lápiz, Antonio Ecarri, aseveró que más de 7 millones de niños están fuera del sistema educativo. Revisión. Ministro del Trabajo, Néstor Ovalles, aseguró que investigan empresas que aplican la contratación intermitente. Fija posición. Embajador de Francia en Venezuela, Romain Nadal, evalúa como positivo establecer conversaciones con todos los actores políticos del país. Después de la medianoche, Corte Suprema de Brasil rechazó habeas corpus del expresidente Luis Inácio Lula da Silva. ¡Escándalo! La reina Leticia y doña Sofía protagonizaron un altercado en la misa de Pascuas. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Buenos días. Bienvenidos a la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Hola, buenos días y bienvenidos. Como siempre, Gregoria Rojas y esta servidora Lirio Pérez estamos listos para iniciar nuestro acostumbrado recorrido informativo para saber cómo amanece Venezuela. Hoy iniciamos en los estados Anzoátegui, Lara y Táchira. La información que tenemos es de salud. El primer contacto lo hacemos con Nina Martínez. Nina nos cuenta que pacientes exigen tratamiento oncológico. Buenos días, Nina. Te escuchamos. Buen día. En el estado de Anzoátegui informamos que familiares con pacientes recluidos en el oncológico de Barcelona denuncian faltas de insumo, así como de quimioterapias para atender a los niños. Ellos le hacen un llamado al gobierno central, así como al gobierno regional, que se aboquen a esta problemática de salud que está afectando a todos los niños recluidos. Desde Barcelona, estado de Anzoátegui, Nina Martínez, Noticiero Venevisión. Hola, buenos días. Les informamos que los médicos internos y residentes del Hospital Central Antonio María Pineda y el Hospital Dr. Luis Gómez López de Barquisimeto denunciaron las irregularidades que presentan en el pago de sus salarios. Alegaron que desde hace 3 meses no reciben el pago de los bonos nocturnos y que no han obtenido respuestas por parte de las autoridades de salud. Ante esta situación, el vicepresidente del Colegio de Médicos de la entidad, René Rivas, indicó que los profesionales realizarán progresivamente asambleas para solicitar al gobierno nacional que se sincere la tabla salarial, ya que a su juicio no les alcanza para adquirir la 4ª parte de la cesta básica, por lo que reiteró el llamado a las autoridades para llegar a un consenso y así internacionalizar los sueldos de los médicos venezolanos. Desde el Estado Lara, en alianza con Latina TV, Genesis Colmenares, Noticiero Venevisión. Hola, buenos días. La gobernación del estado Táchira habilitó los pabellones de los hospitales de La Grita y Rubio para descentralizar la salud. Según la mandataria regional Laidy Gómez, la idea es descongestionar al Hospital Central de San Cristóbal, habilitando áreas y unidades en otros centros asistenciales que habían estado inoperativas desde hace tiempo. La dotación fue posible gracias a la coordinación del gobierno nacional. También la gobernadora Laidy reiteró su llamado al Ministerio de la Salud a homologar los salarios de los trabajadores de esa dependencia en el estado. En Táchira, Marine Glod, Noticiero Venevisión. Marina, muchas gracias. Es momento de trasladarnos al estado Miranda. Ahí nuestro compañero Alberto Rebeto nos tiene información en materia de seguridad. Alberto, adelante, buenos días. Buenos días, gracias por el contacto. Funcionarios de Policarrizal lograron desmantelar una peligrosa banda dedicada al robo de viviendas en la urbanización Colinas de Carrizal. Los funcionarios adscritos al Servicio de Patrullaje Inteligente de la Policía Municipal aprendieron a 3 sujetos quienes presuntamente se dedicaban al hurto de casas tipo quintas en Colinas de Carrizal. La información fue suministrada por Jonathan Pérez, director ejecutivo de la Secretaría de Política y Seguridad de la Alcaldía de Carrizal, quien informó que recibieron una llamada en la cual los vecinos del sector alertaban la intromisión de varios sujetos en una vivienda de la localidad con el fin de hurtar dentro de la misma. Los funcionarios continúan realizando labores de patrullaje en los sectores con mayor índices delictivos del municipio. Desde Carrizal, en Miranda de Altos Visión, Alberto Rebeto, Noticiero Venevisión. Gracias, Alberto. Finalizamos en los estados Zulia y Vargas. Nuestra compañera Jenny Soto nos cuenta que fue instalado un transformador en el municipio de Maracaibo. Hola, Jenny, buenos días.
Buenos días. En Zulia, la alcaldía del municipio de Maracaibo sustituyó un transformador en el barrio Pueblo Nuevo del sector 18 de octubre para restablecer el servicio eléctrico de más de 10 familias que tenían 45 días sin energía eléctrica. En el mes de febrero, los apagones provocaron la explosión de este transformador que surtía de energía a vecinos de este barrio. El alcalde Willy Casanova aseguró que con el aporte único especial realizarán la entrega en su primera fase de 50 transformadores para solventar las averías que se han registrado por esta situación. Desde el estado Zulia, Jenny Soto, Noticiero Venevisión. Hola, buenos días. Amanecemos acá en el litoral central, donde el gobernador de la entidad, Jorge Luis García Carneiro, informó que actualmente se ejecutan más de 40 obras con el plan Gobierno Adentro en las comunidades más vulnerables de la entidad. Carneiro adelantó que la inversión supera los 12.000 millones de bolívares y aseguró que entre las nuevas infraestructuras están canchas deportivas, centros de salud y planteles educativos. El primer mandatario también informó que el Ejecutivo Nacional aprobó más de 55.000 millones de bolívares para culminar la segunda fase de la cinta costera. En la cámara de David Moreno, Orlefran Amaya, Noticiero Venevisión. Muchas gracias, Orlefran. Continuamos con más. Con un voto de diferencia, la Corte Suprema de Brasil negó el habeas corpus que podría haber librado de prisión al expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva, condenado a 12 años por corrupción, quedando así a un paso de la cárcel. 6 votos en contra y 5 a favor fue el resultado del fallo pronunciado después de la medianoche. El expresidente brasileño ya ha sido hallado culpable por 2 tribunales por haberse beneficiado de las corruptelas en la estatal Petrobras mediante la cesión de un apartamento en un balneario paulista. De acuerdo con una jurisprudencia dictada por el propio Supremo y reflejada en la ajustada votación de hoy, una sentencia ratificada en segunda instancia permite el inicio de la ejecución de la pena, lo que pudiera suceder en los próximos días a partir de este fallo. Ahora la decisión está en manos del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región, Corte de Segunda Instancia, que amplió de 9 a 12 años la pena dictada por un juez inferior y ante la cual Lula todavía puede intentar una revisión de la redacción de la sentencia, pero no de su contenido. El presidente de la República, Nicolás Maduro, criticó al candidato Henry Falcón por proponer la dolarización de la economía venezolana como parte de sus promesas de campaña. Rafael Aníbal Camacho nos trae los detalles. El jefe del Estado aseguró que la Constitución venezolana solo contempla al bolívar como moneda de curso legal en el territorio nacional y calificó de entreguista la propuesta de su contendiente en la carrera presidencial. Por ahí anda un candidato diciendo que él va a acabar con la moneda del bolívar y va a imponer el dólar como la moneda nacional. La Constitución es muy clara. Es el bolívar la moneda constitucional de la República y así la defenderé y así seguirá siendo. Llueva, truene o relampaguee, y pido el apoyo del pueblo para defender el bolívar soberano. El presidente Maduro hizo estas aseveraciones durante un acto en el que se recordó el fallecimiento del líder de los derechos civiles norteamericano Martin Luther King, donde aseguró que las élites supremacistas extranjeras son las que a juicio del primer mandatario nacional imponen sanciones y persiguen las cuentas de países emergentes como Venezuela. Esa élite que persigue las cuentas y las finanzas del país para tratar de ahorcarnos, esa élite supremacista que nos desprecia a los latinoamericanos, a los caribeños, esa élite supremacista que invierte 700.000 millones de dólares en un año para fabricar armas, bombas, misiles, esa élite que amenaza a los pueblos del mundo, sí, es la misma élite que enfrentó hace 50 años Martin Luther King. El presidente Maduro informó además que los días 9 y 10 de mayo próximos se realizará en la ciudad de Caracas un encuentro mundial de movimientos afrodescendientes. Para la reparación de los pueblos que han sido sometidos al colonialismo y al esclavismo. Para que sea un proceso mundial de movilización a los tribunales del mundo. A decir, aquí están los pueblos afrodescendientes, el pueblo americano, el pueblo africano, que demandamos a los pueblos del norte. Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. El diputado a la Asamblea Nacional, José Guerra, propone un plan de financiamiento externo para el país, el cual contaría con 10.000 millones de dólares provenientes de varios países europeos y de Latinoamérica a fin de rescatar la economía nacional. Euclides Sotillo nos amplía.
La propuesta denominada La Venezuela Posible, Crecimiento y Bienestar surge ante la necesidad de iniciar un cambio en el modelo económico. Dijo que en los 5 años de la actual administración, las finanzas han caído más de 40%. Plantea que dentro de las vías para detener la hiperinflación se debe promover la inversión. Nuestra propuesta de fondo es pasar de un Estado empresarial a un Estado con vocación social que estimule el emprendimiento y que dé a la gente producir en paz, para que produzca más y mejor. Esa es la filosofía, el cambio fundamental. El parlamentario enfatizó en la necesidad no solo de crear un plan de financiamiento externo, sino también de eliminar los controles cambiarios. Nosotros pensamos que hay que eliminar el control de cambio, no mejorar el control de cambio. El control de cambio no es mejorable, hay que eliminar el control de cambio. Eliminarlo. ¿Y qué hacemos nosotros una vez que se elimina el control de cambio? Bueno, la gente va a tener libertad para comprar dólares y para comprar cualquier moneda extranjera. Ahora, ¿eso va a provocar fuga de capitales? No va a provocar fuga de capitales. Fuga de capitales está provocando esto. El diputado Guerra también informó que en los próximos días se estará llevando esta propuesta para salir de la crisis por el interior de Venezuela, así como por varios países de la región y organismos multilaterales. En Chacaito, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Los miembros del Poder Plenipotenciario aprobaron el decreto constituyente sobre criptoactivo y la moneda soberana Petro. Liz Flores estuvo en el Palacio Federal Legislativo y nos informa. El decreto del Petro y demás criptoactivos fue presentado recientemente ante la Asamblea Nacional Constituyente por Tarek El Aizami, vicepresidente ejecutivo de la República. Y este proyecto lo vamos a presentar el día de hoy para su aprobación, para que vuele alto el Petro por el mundo, que el Petro salga galopando a traer desarrollo para Venezuela, felicidad para nuestro pueblo, sortear las dificultades y avanzar. Nada nos va a sacar del camino de la victoria. Fue una iniciativa del comandante Hugo Chávez, que nuevamente es el presidente Nicolás Maduro, su hijo, su cuidador delegado, quien lo lleva a ejecución. Bueno, aquí está, forma parte de un legado, pero es presente y es futuro. El Petro es futuro y llegó de la mano del presidente Nicolás Maduro. Según el decreto, el Petro podrá ser utilizado por personas naturales, empresas públicas y privadas dentro y fuera del país. Tiene como ámbito de aplicación todo bien, servicio, valor o actividad que esté relacionada con la constitución, emisión, organización, funcionamiento y uso de criptoactivos y en especial el del Petro, dentro y fuera del territorio nacional, así como la compra, venta, uso, distribución e intercambio de cualquier producto o servicio derivado de ello y demás actividades que le sean conexas. Después de publicado en Gaceta Oficial el decreto constituyente del Petro y demás criptoactivos, los organismos públicos dispondrán de 120 días para adecuar toda la normativa vigente al nuevo sistema de funcionamiento del Petro. Desde el Palacio Federal Legislativo, Liz Flores, Noticiero Venevisión. El jefe de campaña del candidato presidencial Henry Falcón, Claudio Fermín, indicó que la candidatura del exgobernador de Lara representa una opción debido al descontento que existe en el país. Fermín insistió que la postulación de Falcón es una candidatura de los venezolanos. Dijo que aceptó trabajar junto al candidato porque no se trata de ayudarlo a él, sino de solucionar los problemas. Fermín acotó que para poder alcanzar los cambios esperados en el país se debe ejercer el derecho al voto en los comicios presidenciales pautados para el 20 de mayo. El ministro para el Proceso Social del Trabajo, Néstor Valles, negó que la ausencia laboral en las empresas de la Corporación Venezolana de Guayana supere 80%. Informó que han instalado en Puerto Ordaz un observatorio para estudiar el tema del ausentismo laboral. Sostuvo que, por el contrario, los primeros resultados han revelado que los trabajadores evitan las inasistencias injustificadas. Tendríamos que recoger cuál es la fuente en que se fundamenta esto, porque es precisamente Guayana en donde tenemos flotas de autobuses que sirven a las empresas, a Sidor, a Benalún, a Alcázar, que pudieran haber presentado picos de dificultad por el tema de repuestos o de cauchos, pero que inmediatamente han sido atendidos. Y es precisamente en Puerto Ordaz donde nosotros pedimos estar muy vigilantes a nuestras instancias, Inspectoría del Trabajo, Dirección Estatal, de funcionar como un observatorio para este tema del ausentismo laboral.
Ovalles aseguró que el ministerio está haciendo seguimiento a las empresas que apelan a la contratación intermitente para no ofrecer a los trabajadores los beneficios necesarios. Recordó que los aumentos salariales se ordenan en la Constitución. No podemos cargar la crisis sobre los hombros de la clase trabajadora. Nosotros hemos venido evaluando situaciones en donde se lleva a los trabajadores a salario mínimo y se envía a la casa, o se les deja nada más con cestatique. Poderosos monopolios, inclusive en este país, han inaugurado una práctica de enganche y desenganche intermitente de la fuerza de trabajo, y frente a eso nosotros vamos a actuar. Estamos casi en un sistema bimensual de aumento del salario mínimo nacional, repito, tal como lo ordena nuestra Carta Magna y la Ley Orgánica del Trabajo. Reiteró que el ministerio está abierto a cualquier organismo internacional que desee trabajar articuladamente con ellos para incrementar la calidad de vida de los trabajadores. Aseguró que se quedaron esperando a la misión de la OIT. Insospechadamente, en la víspera casi, todo preparado, deciden no venir al país. Nosotros insistimos, estuvimos en el Consejo de Administración, tanto gobierno, las tres partes, y bueno, estamos a la espera de cuál es el resultado que pueda provenir de la OIT, siempre en la firme voluntad de un diálogo social bolivariano. Con respecto al desempleo joven, destacó que el Ejecutivo Nacional es de los pocos gobiernos que se ha preocupado por atender este fenómeno a través del Plan Chamba Juvenil. Reiteró que activar la producción del país es vital para superar la crisis. El embajador de Francia en Venezuela, Romain Nadal, fijó posición luego de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro le entregara una nota de protesta para expresar su preocupación por el apoyo dado por parte del gobierno francés a dirigentes opositores. Oliver Rodríguez nos cuenta más. El embajador Nadal evalúa como positivo el establecer conversaciones con todos los actores políticos del país, sobre todo en tiempos de crisis. Y habla de esta situación con todos los actores políticos venezolanos. El presidente Macron invitó al presidente Maduro a principios de marzo en una cumbre de la Alianza Solar Internacional en Nueva Delhi. El presidente Maduro no pudo ir, pero habíamos concertado una entrevista entre los dos. Es decir, que hay un diálogo con las autoridades venezolanas, hay relaciones, pero hay también diálogo con los otros actores políticos venezolanos, miembros de la oposición, porque lo que queremos es favorecer el entendimiento entre venezolanos. Estas declaraciones las ofreció el diplomático durante un acto consagrado a los 100 años de Rumanía en el marco de la francofonía, que registra la popularidad y promueve el habla francesa en el mundo. 10 países, entre ellos Polonia, Rumania, Suiza, Canadá y Líbano, fueron algunos de los que se unieron en la capital venezolana para celebrar. Este año se cumple 100 años de cuando se realizó la Rumanía moderna por la unificación de todas las provincias rumanas, que se realizó en 1 de diciembre de 1918. Y también me refirió en mi conferencia a algunas realizaciones de la francofonía como un movimiento de vocación mundial. Rumania cumple en este año 25 años de francofonía y se realizaron muchas actividades. Entre ellas yo voy a recordar el otorgamiento de becas para los estudios de doctorado y postdoctorado. Eugenio Onesco fue otorgados más de 700 becas por 38 países. Oliver Rodríguez, Noticiero Venevisión. Earle Herrera, constituyente, critica a los dirigentes de oposición que piden la intervención extranjera en los asuntos internos de Venezuela. Que mientras los dirigentes de la oposición anden girando por el exterior son inocuos y son inofensivos, y que esa política realmente no lo va a conducir a nada. Ahora, que estos compatriotas, y digo compatriotas con una larga vergüenza, estén pidiendo la intervención de Venezuela, pues yo creo que eso es un delito que está contemplado en nuestra legislación, en nuestra Constitución, que un connacional pida la intervención de su propio país. No hay ninguna razón, no hay ningún elemento del que puedan asirse para justificar que tú pidas que Estados Unidos o Europa, cualquier potencia extranjera, venga a solucionar los problemas a los venezolanos. Somos nosotros los que realmente debemos construir nuestro propio destino. 6:49, tiempo de hacer nuestra primera pausa. Ya venimos con más información para compartir con ustedes.
6:52 de la mañana, continuamos. Más de 7 millones de niños están fuera del sistema educativo por diversas razones. Así lo afirmó Antonio Ecarri, presidente de la Fundación Casa Arturo Uslar Pietri. Lismar Arcia nos trae los detalles. Ecarri aseguró que la crisis de país está afectando no solo a los estudiantes, sino también a los educadores, quienes se han visto en la necesidad de emigrar a otras latitudes. Hoy 7 millones de niños venezolanos están fuera del sistema educativo, no están yendo a clase. Entre los excluidos del sistema, los que han desertado del sistema, los que no van por falta de comida en la escuela venezolana, más del 90% de las escuelas que no recibe el PAE. Es decir, entonces son niños que se van de la escuela. Cuando tú sumas todo esto, te dan casi prácticamente 7 millones de niños que hoy no están siendo atendidos por el Estado. Y como la causa se sigue agravando, la consecuencia va a ir aumentando. Ecarri anunció que la Fundación Arturo Uslar Pietri firmó una alianza estratégica con la Federación de Trabajadores del Magisterio de Educación, que tiene como objetivo motivar emprendimientos en los educadores del país. ¿Qué estamos proponiendo nosotros? Uno, estamos ayudando de una vez al maestro, entrenándolos también como emprendedores, darles oportunidad que tengan nuevos oficios, y esto es una red que estamos construyendo en todo el país llamado el Sistema Nacional de Emprendedores, para las familias de los maestros, para los maestros y también para la gente, las comunidades que están alrededor de las casas de los maestros. Aseveró que mediante este tipo de programas se estimula el interés de los profesores. Además, expuso la necesidad de dolarización en los sueldos de los educadores. El presidente de la Fundación Arturo Uslar Pietri aseguró que este programa de emprendimiento escolar se realizará principalmente en 5 estados del país y que al finalizar el año se concretará en por lo menos 15 estados de Venezuela. Lismar Arcia, Noticiero Venevisión. Francisco Torrealba, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, asegura que los trabajadores del país defenderán la democracia y el derecho a la participación en las elecciones presidenciales del 20 de mayo. Poder proporcionar a los venezolanos y venezolanas acceso cada vez más a los bienes y servicios de consumo masivo y de primera necesidad que nos vienen siendo negados producto del criminal genocida, bloqueo que se nos impone, por cierto, a petición de gente que dice ser venezolana pero que actúa precisamente como un enemigo de la patria. Son apátridas la gente que hace lo que hace Julio Borges, son apátridas la gente que hace lo que hace Freddy Guevara, es apátrida la derecha venezolana que intenta atentar contra la democracia llamando a un boicot para que no hayan elecciones en Venezuela. Bueno, la mayoría aquí somos patriotas por fortuna y gracias a Dios estamos perfectamente claros en que tenemos que hacer nuestras contribuciones. Informa que la Comisión de Trabajadores y Trabajadoras de la Asamblea Nacional Constituyente presentará sus propuestas que serán incluidas en la nueva Carta Magna. También dijo que el sector laboral del país estará desplegado en todo el territorio nacional en apoyo a la candidatura de Nicolás Maduro, presidente de la República. Vamos a hacer una nueva pausa. 6:55, ya regresamos con más. Seis y 59 minutos. El presidente de la Comisión de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional, José Manuel Olivares, denunció que más de 110.000 pacientes con enfermedades crónicas no reciben el tratamiento oportuno que requieren debido a la escasez de medicamentos. Manuel Covela nos ofrece los detalles. El diputado hizo un llamado a todas las autoridades competentes a dejar de lado las diferencias políticas para trabajar unidas en la resolución de los problemas del sector salud a fin de que sea posible brindar la atención adecuada a los venezolanos que la necesitan. Estamos hablando de un universo de pacientes, de unos 77.000 pacientes con patología VIH, los cuales tienen tratamiento para el control de su enfermedad, uno más de 1.000 pacientes con corea de Huntington a nivel nacional, unos más de 3.500 trasplantados y 30.000 pacientes con Parkinson que desde agosto no tienen medicamento. Con el propósito de recabar la información sobre la actual situación de los pacientes, Olivares junto a los diputados Miguel Pizarro y Manuela Bolívar sostuvieron un encuentro con representantes de ONGs y asociaciones dedicadas al tema de la salud. Estamos teniendo rechazos de órganos cada 2 días. Significa un venezolano que pierde su condición de trasplantado, que no tiene cómo volver a trasplantarse. Estamos hablando que en el Hospital Universitario de Caracas, aquí, en esta universidad, este año solo 22 rechazos agudos de riñón. 22. El año pasado, quiero recordarles que todo el año en toda Venezuela hubieron solo 12 rechazos de órganos. Nosotros somos una patología degenerativa, progresiva, que su 90% de calidad de vida nos la facilitan los fármacos. Es decir, que yo puedo tener muy buena actitud, puedo tener ganas de seguir hacia adelante, pero sin medicamentos no tenemos calidad de vida.
La Comisión de Desarrollo Social Integral continuará estos encuentros con médicos y especialistas con el propósito de elaborar un informe que será discutido en una sesión especial de la Asamblea Nacional dedicada exclusivamente al sector salud. En la UCB, Manuel Covela, Noticiero Venevisión. Angelo Rivas, coordinador nacional de Red de Juventudes del Movimiento Somos Venezuela, informa que llevan por todo el país la bandera del legado del presidente Hugo Chávez, que representa la igualdad, la justicia y la equidad. Mira, el Movimiento Somos Venezuela es el movimiento más cercano a nuestro pueblo. Vemos cómo los brigadistas se despliegan en el territorio nacional, casa a casa, casa por casa, buscando y dando respuesta de manera eficiente con el gobierno bolivariano a respuestas sociales que necesita nuestro país en cada uno de los rincones, en cada uno de nuestros barrios, en cada uno de nuestros sectores. Vamos a seguir con estos grandes despliegues, vamos a seguir construyendo y buscando los 10 millones de votos que va a tener el presidente Nicolás para el 20 de mayo. Somos Venezuela y vamos a continuar en este gran despliegue construyendo. El movimiento Somos Venezuela se suma a la búsqueda de la victoria de nuestro presidente Nicolás Maduro para este próximo 20 de mayo. Vamos, te invitamos a ti, joven venezolano, a ti, mujer venezolana. Si tú eres patriota, eres parte del movimiento Somos Venezuela. Si consideras que eres venezolano y que vives en el mejor país del mundo, eres parte del movimiento Somos Venezuela. Aprovechamos la oportunidad para invitarte a que te registres en este gran movimiento donde cabemos todas y todos a través de las 24 redes que tiene este movimiento, a través del registro .somosvenezuela.org.be. Los padres de los niños pacientes del Hospital JM de Los Ríos en Caracas denunciaron a las afueras del centro médico falta de equipos para realizar quimioterapia bajo parámetros de limpieza, asepsia y esterilización. Maoli Aldana nos cuenta más. Los representantes alegan que no solo hay escasez de insumos médicos, cortes de luz y de agua, sino que no funciona la campana de flujo laminar, donde se debe preparar de manera obligatoria todo tratamiento de quimioterapia. No tenemos campana con que se prepara la mezcla, no tenemos las quimio de los niños, no tenemos agua ya durante 15 días. Y no tenemos sangre, no tenemos serología, y bueno, estoy aquí conjunto con todas las mamás para ver qué solución hay, qué solución nos tienen para la vida de nuestros hijos, porque si ya no hay solución, en una semana nos van a cerrar el servicio de hematología y es lo que no queremos. Muchos padres se vieron obligados a comprar el medicamento fuera de Venezuela o buscarlos a través de donación con organizaciones no gubernamentales, tratamiento que prácticamente se les está quedando en las manos. No hay anestesiólogo, entonces imagínate, cada vez que venimos para acá es lo mismo. La falta de personal médico es otro de los problemas que denunciaron los representantes. Exigen una pronta respuesta, pues insisten en que el cáncer no espera. Maoli Aldana, Noticiero Venevisión. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, publicó a través de su cuenta en Twitter que el Ministerio Público abrió una investigación penal en contra de los exjugadores del Zulia Fútbol Club, David Barreto y Edwin Quintero, por presuntamente violentar la ley de protección para la fauna doméstica y de promover sus acciones en las redes sociales. El fiscal tildó el acto de los jugadores como criminales contra cualquier ser vivo y aseguró que estas deben ser condenadas por la justicia venezolana para que, a su juicio, cese la impunidad y se sienten los precedentes a los que haya lugar. También repudió la divulgación de las imágenes y que éstas hacen un llamado a la reflexión. Los comandos regionales de avanzada progresista COPEI y MAS en Amazonas realizaron un encuentro para expresar su apoyo al candidato Henry Falcón. María Alejandra Pirela nos ofrece los detalles. Esta reunión se llevó a cabo en la Federación de Trabajadores del Estado Amazonas, en donde estuvieron presentes los partidos de avanzada progresista, COPEI y MAS. José Mejías, presidente de la Cámara Municipal y jefe de campaña, considera que esto es una herramienta para aportar un granito de arena y dar esperanza al pueblo amazonense. Esta rueda de prensa fue para dar a conocer la conformación del comando de campaña, el programa, en este caso de actividades que lo vamos a ir anunciando progresivamente. Se espera que el candidato a la presidencia, Henry Falcón, planifique una visita a la entidad amazonense la semana entrante. Y bueno, y precisamente anunciar también la visita del candidato para dentro de aproximadamente 15 días, en el cual, bueno, esperamos pues que nos acompañe. Desde el Estado Amazonas y en alianza con Amavisión, les habló María Alejandra Pirela, Noticiero Venevisión. La Fiscalía de España citó a declarar al ex viceministro venezolano Javier Alvarado por presuntos sobornos de no acudir
podrían ordenar su captura. Según la agencia de noticias EFE, el ex viceministro de Desarrollo Eléctrico fue llamado a declarar ante la justicia española el próximo 16 de abril por supuestamente haber recibido sobornos del grupo empresarial español Duro Felguera a cambio de contratos. La Fiscalía Española Anticorrupción apunta a Alvarado por su gestión al frente de la empresa pública de electricidad de Caracas en el año 2009, cuando Duro Felguera se adjudicó la construcción de una central termoeléctrica en la capital venezolana por más de 1.500 millones de euros. Amigos, iniciamos nuestro recorrido internacional en Bolivia, donde el gobierno de Evo Morales reclama a Estados Unidos la extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada. El ex jefe de Estado es responsable por la muerte de 8 personas en el año 2003 durante revueltas. Un jurado en el país norteamericano sentenció a Sánchez de Lozada a pagar $10 millones en indemnizaciones para las familias de las víctimas. Hace 15 años, el ejército y la policía boliviana contuvieron protestas sociales en contra de las exportaciones de gas a bajo precio a través de Chile. 68 personas murieron y otras 400 resultaron heridas. En Estados Unidos, la Casa Blanca aseguró que las tropas norteamericanas seguirán en Siria. El gobierno de Donald Trump señaló que 2.000 soldados continuarán su misión de acabar por completo con el autodenominado Estado Islámico. Facebook admitió que la consultora británica Cambridge Analytica accedió a los datos de 87 millones de usuarios. El fundador de la red social, Mark Zuckerberg, comparecerá el próximo 11 de abril ante el Congreso de Estados Unidos para responder sobre la filtración. Y el gobierno ruso solicitó al Consejo de Seguridad de la ONU a abordar el envenenamiento del ex espía Sergei Skripal y su hija Julia en Reino Unido. Asimismo, el Kremlin convocó a una reunión urgente en la Organización para la Prohibición de Armas Químicas para tratar el caso. Momento de ir a otra pausa. Al regreso, en entrevista a Venevisión, nos acompaña Carlos Paparoni, diputado ante la Asamblea Nacional por el Estado Mérida y dirigente de Primero Justicia. Con él conversaremos al regreso de la pausa. Los esperamos. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. El invitado el día de hoy, como lo anunciábamos, Carlos Paparoni, diputado a la Asamblea Nacional en representación del Estado Mérida y además él es dirigente de Primero Justicia y ahora preside la comisión que investiga la crisis agroalimentaria. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Lire. Diputado, quisiera comenzar hablando sobre las elecciones que están pautadas para el día 20 de mayo. Usted promueve en sus redes sociales una etiqueta que es "no lo llames elecciones". ¿Por qué? Bueno, es fácil. A ver, la democracia es mucho más que ir a votar. Es decir, el voto representa mucho más que ir a depositar un papel en una caja o ir a hundir un botón en una máquina. El voto lo que te da a ti es el poder elegir. Y lo que hoy estamos viendo con las condiciones electorales que se han estipulado es que realmente no hay ese derecho a elegir. Es prácticamente una farsa electoral, por eso nosotros no lo podemos llamar elección. En un país donde tenemos la crisis que tenemos, en un país donde hay más de 4 millones de personas que hoy están buscando, están comiendo desperdicio, en un país donde 6 de cada 10 venezolanos el año pasado perdieron entre 5 y 11 kilogramos de peso, pero en el año pasado, en el año 2016, 9 de cada 10 perdió entre 5 y 20 kilogramos de peso. En un país donde estamos en la peor crisis alimentaria que hemos vivido, lo menos que podemos hacer es ir a legitimar un proceso que lo que busca es perpetuar un modelo dentro de lo que es el gobierno, el modelo país. ¿Cómo se cambia entonces el rumbo del país si la opción es no participar? ¿En cuánto tiempo? ¿Y qué va a pasar el 21 de mayo, por ejemplo? Bueno, nosotros lo hemos dicho. Uno de los temas que no podemos caer en la trampa es legitimar un proceso que realmente no nos está dando a nosotros la oportunidad de elegir. Una de las cosas que le decíamos a Henry Falcón, al candidato Henry Falcón, es que justamente, mira, él pidió condiciones que no se han cumplido. Pidió que viniera la Organización de Naciones Unidas y dijo que solo con la ONU él participaría en las elecciones. La ONU ya no viene. Dijo que si no le revisaban el REP, él no iba a participar. El REP no ha sido revisado. Dijo que tenían que hacerse el sorteo
de los miembros de mesa. Los miembros de mesa siguen siendo los mismos de diciembre, los mismos de octubre, no se han hecho sorteos. Dijo que si no se establecían condiciones no iban a ir. Y lo veíamos. Mira, hace apenas unos días en el Boulevard de Katia eran atacados, donde fue herido un diputado de la Asamblea Nacional. Las condiciones electorales es mucho más que tú llegues a un acuerdo con el gobierno, que vayas a inscribirte en el CNE. Condiciones electorales que los venezolanos puedan elegir, que no haya el control social que hoy el gobierno pretende mantener sobre la gente a través de lo que es el estómago. Condiciones electorales es que el venezolano pueda votar. Mira, yo creo en el voto. Yo crecí durante la revolución, yo no conocí más nada que sino este gobierno, y yo creo en el voto como medida para salir, pero en el voto que pueda elegir, no en el voto que lo que busque es prácticamente perpetuar un sistema dentro del poder. Justamente Falcón ha ratificado que no va a retirar su candidatura, y luego de los hechos de Katia, ¿usted qué piensa? ¿Es suficiente con que haya personas detenidas luego de la agresión que mantiene gravemente herido el diputado Teodoro Campos? Mira, llama la atención cuando estamos a un año de 120 días tan duros como los que vivimos el año pasado, que se detengan a 17 personas por o el anuncio de 17 personas detenidas. Mira, cuando estos hechos nos hemos ido acostumbrando, se han hecho cada vez más comunes. Es decir, no es suficiente que la violencia pretenda pararse con detenidos como tal. Hoy, comando el diputado Campos, que además pertenece a la Asamblea Nacional, está gravemente herido, y eso no lo va a solucionar las detenciones. ¿Qué es lo que puede solucionarle? Mira, que existan condiciones reales para ir nosotros a unas elecciones. Es lamentable las declaraciones de Henry Falcón, porque además va en una contrapropuesta que él mismo hacía. Él decía, comenzando el proceso, él decía que si no existía la ONU, si no existían condiciones, si no se daban condiciones mínimas para la elección, él no participaría. Y hoy pareciera que se está olvidando de las condiciones electorales y que se ha dedicado prácticamente como un punto de honor a decir que él va a las elecciones y se presentará en las elecciones, cuando la mayoría de los venezolanos, el mayor problema que vemos es que se legitime un proceso viciado, el cual no nos da a nosotros el derecho a elegir. Diputado, junto con el tema político electoral, hay una realidad social que sigue su curso. Usted se ha dedicado a contabilizar el número de protestas de calle que ha habido este año en Venezuela. Esas protestas son generalmente por temas de distribución de alimentos a través de las llamadas cajas CLAP, tema salarial, servicios públicos, agua, gas doméstico. Dice usted que van 1.300. ¿Qué es lo que está ocurriendo con la gente en la calle? Mira, lo que está ocurriendo es que estamos viviendo una crisis en el país, y que, a diferencia de lo que puedan creer algunos en el gobierno, la crisis en el país y la conflictividad social no depende ni de los actores políticos ni de los factores políticos, depende de la realidad que se está viviendo en la calle. Aquí no es posible que no exista transporte, aquí no es posible que no haya comida, aquí no es posible que estamos en el mes o estamos en el año más difícil de nuestra producción, pero cuando estamos a punto a 2 semanas de iniciar el ciclo más importante de siembra, no tenemos ni siquiera el 10% del abono necesario. Aquí no es posible que el Estado o el gobierno pretenda controlar todo desde Miraflores sin entender lo que está viviendo la gente. Y la gente está mimetizando o está protestando por sus derechos. Aquí no se puede seguir criminalizando la protesta como tal. Hoy en Venezuela se protesta porque hay falta de comida, hoy se protesta porque hay hambre, en los hospitales se está protestando porque no hay condiciones mínimas, porque se están muriendo los venezolanos. Hoy en este país se protesta porque no existe el transporte. Hoy no puede ser que 20 años después, una revolución que llegó hablando del pobre, del proletariado, del campesino, se haya convertido justamente en el peor enemigo de la mayoría de los sectores populares de este país. ¿En qué se traduce eso que ha dicho de que a poco tiempo de comenzar el ciclo de siembra de invierno no haya los insumos para poder garantizar la seguridad agroalimentaria? ¿Qué hallazgos ha hecho la comisión que usted preside en la Asamblea Nacional? Bueno, este año tiene una complejidad mayor a los de los años pasados. Es decir, este año nosotros no tenemos ni siquiera el abono. Tenemos el 10% del abono necesario a 2 semanas de iniciar el ciclo más importante del país, donde tú vas a producir lo que vas a comer el próximo año y vas a terminar de comer en el año 2018. Esto lo que quiere decir que ya no estamos peleando por semillas, que no la tenemos, ya no estamos pidiendo insumos químicos, que ya no los tenemos, no estamos pidiendo repuesto, que desde 2008 no entra un repuesto para tractores o para maquinarias agrícolas. Hoy lo que nosotros estamos diciendo es que prácticamente se olvidó del campo venezolano, que no vamos a poder producir. Esto se traduce en números, ¿sí?
Esto quiere decir que nosotros vamos a producir en 2018 la mitad de lo que producimos en 2017, que ya era el año más bajo en la historia de nuestra producción. Pero además que apenas vamos a llegar al 25% de lo que producimos en el año 2016, que en el 2016 era el año más bajo de nuestra producción. Lo que estamos diciendo es que no vamos a tener, que si hoy estamos produciendo aproximadamente entre el 25 y el 30% de comida, para el año 2019 habíamos producido en este ciclo de siembra apenas entre el 15 y el 20%. Con esa disminución en la producción nacional que usted cita, ¿cómo haría el Estado venezolano, que es el garante del derecho a la alimentación, para que los venezolanos puedan comer importando? Bueno, esa es la gran pregunta, porque además en estos momentos existe en Puerto Cabello aproximadamente 18 buques, de los cuales la mayoría no han podido ingresar. Hay buques con más de 70 días que no han tocado muelle. Nosotros como país estamos pagando cada día de demora, y una de las causas es que no han pagado lo que es esta materia prima. Eso sube la complejidad a lo que va a ser el tema alimentario para el mes de junio. Nosotros lo que estamos en puertas es de ver quizás el mes más difícil en nuestra historia en cuanto a lo que es el abastecimiento de comida. ¿Por qué? Porque aunque el Estado siga apostando a las cajas CLAP y hable de las cajas CLAP como la gran solución, en lo que va de año hay aproximadamente 5.990.000 cajas CLAP que han entrado en el país. Eso es un número que suena muy grande. Mira, pero eso es apenas aproximadamente para el 44% que ellos anuncian que han atendido, eso son apenas 2 cajas CLAP. Bueno, pero es que el año tiene 12 meses. Han entrado en lo que va de año 509.000 toneladas de alimentos en el país. Esos son 509 millones y eso es un número que suena muy grande. Pero esos son 16 días de comida para el país. Nosotros tenemos ya 3 meses en lo que va de 2018. ¿Qué va a pasar después del 20 de mayo? Tú lo preguntabas. ¿Qué va a pasar el 21? ¿Hay suficiente comida para ir a las elecciones? Sí, pareciera que se han preparado solamente para ir a las elecciones. ¿Y el día después? ¿Qué vamos a comer los venezolanos? ¿Cómo vamos a salir a la calle? ¿Dónde es que nosotros vamos a poder conseguir algo para darle a nuestros hijos? Si bien el denominado canal humanitario necesita la autorización del gobierno nacional para que puedan ingresar al país alimentos y medicinas, ¿existe otra alternativa para que esa ayuda proveniente del exterior pueda llegar a los venezolanos quizá como un paliativo? Bueno, nosotros lo hemos dicho en muchas ocasiones. La única solución real a la crisis que tiene hoy Venezuela es que apostemos a la producción nacional. Lo hecho en Venezuela. Lamentablemente, por las decisiones que ha tomado el gobierno nacional, por las decisiones que tanto el ministro Marcos Torres, o el exministro Marcos Torres, como el actual ministro Castro Soteldo han tomado, pues lamentablemente hoy, si nosotros hoy tuviéramos todos los insumos para poner a producir nuestro país, tardaríamos 10 meses en ver algún tipo de solución. Pero dentro de esos 10 meses los venezolanos siguen viviendo y siguen comiendo. Es necesario que exista la ayuda internacional, que es producto terminado, que pueda llegar por lo menos para atender a esos 4 millones de venezolanos que hoy están en una grave crisis, y que exista la cooperación internacional. ¿En qué se basa la cooperación internacional? Miren, que se generen acuerdos con países. Ejemplo, Argentina produce soya. Que Argentina a nosotros nos genere una cooperación en un número finito de cantidad de insumos para producir soya, y nosotros podemos pagárselo con la misma producción de soya. Eso es algo que existe, eso es algo que se ha conversado, que ha ido avanzando el diputado Julio Borges en el extranjero cada vez que se ha comunicado y que se ha reunido con los países, y están dispuestos. Hoy lo que nos sorprende es que existe un gobierno que está volteando, está viendo gente que está buscando comida en la basura, está viendo niños que están falleciendo, están viendo niños intoxicados por leche, están viendo niños intoxicados por alimentos que está distribuyendo el Estado, y que lamentablemente, mira, pareciera que no les interesa, y que se encierra en un tema ideológico de no permitir ni la ayuda ni la cooperación internacional. Antes de despedirlo, quisiera que profundices en ese tema internacional. La gira que adelanta Julio Borges, que ha logrado pronunciamientos de los gobiernos de Francia, de España. Ahora ha habido una novedad, y es que Panamá se unió a las sanciones que ya había aprobado la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá. ¿Qué está ocurriendo con Venezuela? ¿Qué repercusiones puede tener ese movimiento de piezas de la comunidad internacional y el hecho de que siga vigente la invitación a Venezuela a la cumbre de las Américas en Lima, pero no quieren al presidente Nicolás Maduro, sino más bien al diputado Borges? ¿Eso qué significa? Mira, ahí hay algo que además es importante decirlo. Yo escucho muchos voceros del gobierno decir que eso es un atentado contra Venezuela, y yo me pregunto, ¿cuántos venezolanos tenemos cuentas de bancos en Suiza o en Panamá o en Estados Unidos? Yo creo que son muy pocos. Eso está afectando a los miembros del gobierno nacional, pero eso es mentira, que está afectando a los venezolanos como tal. Yo estoy seguro que es una gran minoría, que es una minoría los venezolanos que puedan tener una cuenta en el extranjero en euros o en dólares. Eso es algo que
justamente los ministros, los miembros del gobierno tienen que revisarse, porque además, si estás hablando realmente de los pobres, si estás hablando de proletariado, si de verdad estás dedicándote a un país, ¿cómo es que puedas tener grandes cuentas en el extranjero, los que las tengan? Por una parte. Por la otra, la gira que ha hecho el diputado Julio Borges se ha basado netamente en construir el Frente Amplio Internacional. Y eso lo que ha buscado es que el mundo voltee a Venezuela y también nos genere los apoyos necesarios que Venezuela está necesitando para poder salir de la crisis que se tiene. Aquí lo que no se puede pretender es mantener un sistema de gobierno que cada día nos hace más pobres, que cada día hace que pasemos mucho más hambre, que cada día hace que los venezolanos llevemos más trabajo y que simplemente pretendan que nosotros nos olvidemos o que participemos en unas elecciones que no las podemos llamar elecciones. Diputado, se agotó el tiempo. Gracias por haber venido esta mañana a conversar con nosotros. Gracias, Leira, un placer. Despedimos esta entrevista de Venevisión con Carlos Paparoni, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Mérida, dirigente de Primera Justicia y presidente de la Comisión del Parlamento que investiga la crisis agroalimentaria. Gracias a ustedes por acompañarnos. Quédense allí. Al regreso tenemos estrenos y estrellas aquí en la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con las reinas Leticia y Sofía, quienes protagonizaron un enfrentamiento que dejó a todos boca abierta. Como es costumbre, la familia real asistió este domingo a la misa de Pascuas y al finalizar, doña Sofía quiso tomarse una foto con sus nietas, pero la reina Leticia lo impidió. El video, que se hizo viral en las redes sociales, muestra cómo la madre de las niñas se interpone para que su suegra no pueda ser capturada y las pequeñas lucen incómodas. Don Felipe se encargó de controlar el impasse y todos posaron para la prensa. Sin embargo, los titulares señalan que Leticia y Sofía ciertamente no tienen una buena relación. Y Farruko fue detenido en Puerto Rico por presunto tráfico de dinero. El reggaetonero fue arrestado este martes en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de San Juan de Puerto Rico por presunto tráfico de dinero. Los medios locales informaron que sucedió cuando Farruko llegaba proveniente de República Dominicana. Según las autoridades, él no habría declarado $51.000 en efectivo. Otras versiones sostienen que fue detenido por unos agentes en el hogar de sus padres en Bayamón, pero ni él ni sus representantes se han manifestado al respecto. Seguimos con Angelina Jolie y Brad Pitt. La expareja llegó a un acuerdo para compartir la custodia de sus hijos. Los actores de Hollywood lograron llegar a un acuerdo tras 2 años de negociaciones y como resultado se dio a conocer que ambos compartirán la custodia de sus 6 hijos. Angelina y Brad concluyeron que lo mejor para ellos es que ambos puedan tener voz y voto a la hora de tomar decisiones, por supuesto basándose en sus apretadas agendas de trabajo. Una fuente cercana reveló que es un gran cambio con respecto a cómo terminó el matrimonio y ambos están dispuestos a mantener una relación respetuosa. Y Bill Cosby acudió a su segundo juicio por supuesto abuso sexual. Este lunes el actor acudió nuevamente al juzgado como estaba previsto. Bill enfrenta su segundo juicio por las acusaciones de Andrea Constant, quien asegura haber sido víctima de agresión sexual en el 2004. Con un nuevo jurado, la Fiscalía planea demostrar un patrón en el comportamiento de Cosby, quien podría enfrentar una pena de hasta 30 años de prisión y una multa de $25.000. Cerramos con Justin Timberlake y Jessica Biel. La pareja reveló que pasaron por una crisis matrimonial. Las celebridades decidieron compartir con sus seguidores y otras parejas que una época pasaron por una crisis matrimonial. Justin y Jessica contaron que la llegada de su hijo fue traumática. Recordaron que no tuvieron un plan de parto normal como esperaban. Pese a haberse planificado con distintas prácticas para un nacimiento sereno y natural, Bill tuvo una cesárea de emergencia. Luego ella no llevó bien el posparto y se obsesionó con un estilo de vida orgánico, tanto que enloqueció a Justin. Finalmente lograron apoyarse en una nana amorosa y disfrutar de la llegada de su bebé. Es por eso que ahora esperan poder ayudar a otros con su testimonio. Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión.
Gracias, Cari. Te vemos al mediodía en La Meridiana. Así ponemos punto final a la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Pero quedan 30 minutos más de información y para ello están listos nuevamente en el set de Primer Contacto Ángel López y Elizabeth Márquez. Ahí los ven saludados. Sí, señor. Todos ustedes, gracias por acompañarnos. Que tengan un excelente día y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Fuerte abrazo. Hasta mañana, Dios mediante.